esta hora, hermanos, vamos a hablar. Amén. Puede tomar asiento ahí, amén. Pero si quiere quedarse de pie, no hay problema también. Gloria a Dios. Hablábamos que la palabra de Dios, lo que vamos a hablar hoy en día, está en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 12 al 15. Amén. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la palabra y de algo de que está pasando en muchos de los cristianos hoy en día, amén, y es dormidos en el Espíritu, amén. Yo no sé cuántos están dormidos en el Espíritu, amén. ¿Cuántos están dormidos en el Espíritu, amén? Porque sabe que uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia hoy en día es que muchos se han quedado dormidos en el Espíritu, amén. Y hoy muchos se han quedado dormidos pues en la cama por el clima que está ahorita, amén. Porque está rico. Sabaná le dijo que está haciendo mucho frío y quería cobijarlo, amén. Entonces, uno de los problemas que acontece en la vida de muchos cristianos es que muchos estamos quedando dormidos en el Espíritu, y eso es un problema grave, eso es un problema serio, amén. ¿Cuántos lo creen, amén? ¿Cuántos creen que eso es un problema muy serio para nuestra vida espiritual, amén? ¿Sabe por qué es serio, amén? Porque cuando nosotros nos quedamos dormidos en el Espíritu, raramente nosotros actuamos y nos comportamos de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos en los caminos de Él, amén. Cuando nosotros nos quedamos dormidos en el Espíritu, nosotros no actuamos de la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos, amén. En otras palabras, nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, amén, y preferimos escuchar otras cosas que no alimentan nuestro espíritu, amén. Y nosotros venimos y nos alejamos también de la verdad de Dios, amén. Y sabemos qué es lo que nos hace libre a cada uno de nosotros, qué es la verdad, amén, la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos quedamos así de esta manera, nosotros venimos y nos apartamos y nos alejamos de la verdad de Dios. ¿Por qué sucede esto, amén? ¿Y por qué muchos dejamos de escuchar la voz de Dios con frecuencia? ¿Por qué pasa esto, amén? Usted se ha preguntado que por qué algunos cristianos vienen y empiezan con ánimo, con alegría, con gozo, y vienen y saltan y brincan y alaban al Señor, amén, y dan gritos de júbilo, amén. Pero de un momento a otro vienen y los encuentra ahí desanimados, angustiados, amén. Es porque nos estamos apartando de la verdad de Dios y nos estamos quedando dormidos en el Espíritu, amén. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué pasa esto, verdad? ¿Por qué pasa esto? Nos preguntamos a veces nosotros. Esto a veces pasa, una de las consecuencias es porque a veces el mundo los ahoga. El mundo nos ahoga, amén. Las situaciones que nos rodean, amén. Porque nosotros pasamos por muchas cosas en este mundo, amén. Muchos, como les decía, dejamos de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del mundo. Y eso es lo que nos ahoga hoy en día a muchos cristianos. Y por eso nos apartamos de la verdad de Dios. ¿Y qué consecuencia trae esto? Que muchos cristianos hoy en día nos pasamos una vida sin experimentar un verdadero encuentro con Dios. ¿Cuántos han experimentado un encuentro con Dios? Y si no lo hemos experimentado, debemos de acercarnos más a la verdad de Dios. Si no lo hemos experimentado, nosotros tenemos que escuchar más la voz de Dios, amén. ¿Por qué muchos no logramos experimentar un verdadero encuentro con Dios, amén? Porque muchos a veces nosotros deseamos experimentar un cambio en nuestra vida, pero a veces queremos que ese cambio en nuestra vida no afecte ciertas cosas que no queremos dejar en nuestra vida. Nosotros queremos experimentar un cambio en nuestra vida, pero queremos que no nos afecte la manera en que pensamos y que opinamos, amén. Porque a veces nosotros, puede ser un ejemplo, tal vez tengo alguna maña ahí, yo quiero un cambio en mi vida, pero no quiero que afecte esa maña, amén, porque no quiero dejar esa maña todavía, amén. Entonces eso es lo que pasa hoy en día, amén. No queremos experimentar un encuentro con Dios porque no queremos que afecte eso que todavía no queremos dejar del mundo, amén. Y eso es lo que pasa, nosotros tenemos que dejar, amén. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, como dice la palabra de Dios. Pero sabe que nosotros como cristianos venimos y adoramos el nombre del Señor y todos los días escuchamos una palabra de Dios, amén. Porque Dios nos habla todos los días. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos habla en cada mensaje, en cada palabra, amén. Y como cristianos nosotros sabemos que lo que el ser humano, nosotros podamos pensar o opinar, no es necesariamente lo que Dios nos manda, amén.
Lo que nosotros podamos pensar o opinar no es necesariamente lo que Dios está mandando, amén. Es lo que nosotros queremos pensar, amén, pero no es en realidad lo que Dios quiere para nuestra vida. No es en realidad lo que Dios quiere cambiar en nuestra vida, pero nosotros nos aferramos a eso y no quiero que me afecte esta parte de mi vida, mejor así a unos 5 metros de distancia, amén. Y así nos queremos mantener. Y por eso es que nosotros no venimos y nosotros no experimentamos un verdadero encuentro con Dios, amén. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a recibir de Dios? ¿Cuántos queremos recibir de Dios? Amén. Yo quiero recibir de Dios, amén. Pero ahora la otra pregunta es que ¿cuántos estamos dispuestos a escuchar su verdad? A ver si ya bajó el amén, amén. Nosotros queremos recibir de Dios, pero a veces no queremos escuchar la verdad de Dios. No queremos escuchar la verdad de Dios porque ahí nos va a hacer que nos apartemos de aquello que está pegado a nuestra carne, amén, todavía, amén. Entonces no estamos dispuestos a escuchar la verdad de Dios porque a veces no estamos dispuestos a detenernos y escuchar, amén. O a veces también nos sentimos tan ocupados en las cosas que nos rodean, estamos tan ocupados en las cosas que pasan día a día que no le damos verdaderamente el tiempo a Dios, amén. Y entonces, ¿qué pasa? La voz de Dios viene y se convierte en algo, en un sonido distante para nuestra vida, amén. Usted viene y usted está conversando con una persona, está hablando, está interactuando, pero usted escucha un sonido a su alrededor, amén. Y eso pasa a ser a veces la palabra de Dios. Que nosotros no nos detenemos y no escuchamos la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasa? La voz de Dios se convierte en un sonido distante, amén, que no queda penetrado en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, porque no le estamos dando, ni le estamos dando el lugar en nuestro corazón, amén. No le estamos dando ese valor que se merece la palabra de Dios en nuestra vida, amén. Por eso se convierte en un sonido distante. Y otros porque son rebeldes, amén, también, amén. Otros porque son rebeldes también, amén. ¿Qué significa esto? Amén. ¿Por qué les digo eso? No es porque no quieran hacer caso tal vez a la verdad de Dios, aunque sí también, amén. Pero también es porque se sienten cómodos, amén. ¿Cuántos se sienten cómodos? Se sienten cómodos en su forma de ser, amén. Se sienten en su zona de confort y no estamos dispuestos a cambiar. Nos sentimos cómodos porque, es que yo hago esto y yo me siento bien así, andando en los caminos de Dios. Que yo me siento bien haciendo esto, aunque en realidad a Dios no le parezca, amén. Pero nos sentimos cómodos, amén. Yo no sé cuánto nos sentimos cómodos de la manera que estamos actuando en los caminos de Dios, amén. Pero en realidad nos preguntamos, ¿esa es la manera que Dios quiere que nosotros actuemos, amén? O en realidad quiere que cambiemos, amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros prestamos atención a la voz de Dios? Y es ahí donde entramos al texto de la palabra de Dios, amén. Porque Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, amén. Ahí en el versículo 1 del 12 al 15 donde lo leímos. Pero antes de leerlo, me puse a leer un poquito de historia, amén, para poderle entender un poco a esta palabra, amén. Porque a veces nosotros leemos la palabra y la leemos unas 2, 3 veces y venimos y no le entiendo ni atrás ni para adelante, amén. Pero ¿qué pasa? Le tenemos que pedir la sabiduría y el discernimiento a Dios y escudriñar la palabra de Dios, investigar, amén. Y me hablaba la palabra de Dios aquí, hablando un poquito de historia, amén, para que le entendamos un poco mejor. El rey Nabucodonosor invadió y conquistó a Jerusalén, amén, y el templo fue completamente destruido en ese momento, amén. La ciudad fue saqueada, amén, y el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, según la palabra, amén. Entonces ese fue el castigo de Dios para su pueblo en ese entonces, amén. Y eso fue por causa, me dice la palabra, la infidelidad, amén. Eso lo ve ahí en el capítulo 2, versículo 10, amén. La infidelidad del pueblo, amén. La rebeldía e idolatría. Después de tantos años, amén, después de varios años, el imperio babilónico dejó de existir porque Ciro de Persia conquistó a Babilonia, me habla la palabra, amén. Entonces el rey Ciro permitió a los israelitas que regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo nuevamente, para construir el templo. Eso lo puede ver ahí en Esdras capítulo 1 versículo 2. Entonces
leyendo esto, un poco de la palabra de Dios, me habla acerca de la reconstrucción del templo, amén. Entonces, el libro de Ageo, como lo decía al inicio, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento y ya lo pudieron ver, amén. Y este libro es reconocido, o Ageo es reconocido como un profeta menor. No significa que sea menos que los demás, amén, que los otros libros, sino que simplemente es porque se reconoce como un profeta menor por el tamaño del libro, amén. Para que no malentendamos que es un profeta menor porque tiene menos valor que los demás, simplemente es porque es un libro más pequeño, amén, el tamaño del libro. Entonces, si nosotros venimos y leemos esos versículos, ahí nosotros encontramos una palabra clave que dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová, amén, en el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esto lo veo como el primer resultado, que es escuchar la voz de Dios. Esto es lo que produce cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, que Dios nos responde y nos dice: yo estoy con vosotros, amén. Yo estoy con vosotros. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Después de esto, después de nosotros escuchar la voz de Dios de esa manera, diciéndonos que Él está con nosotros, ¿cuántos se sienten alegres cuando nosotros escuchamos en una palabra que Dios está con nosotros? Amén. Que no estamos solos, aunque a veces nosotros nos sentimos solos, pero en realidad no lo estamos, amén. Usted puede tener ahí a la par esa silla vacía, pero usted no está solo, amén. Dice que Dios está con nosotros, amén, todos los días, amén. No solamente cuando viene acá usted, Dios está con nosotros todos los días, amén. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra, nos mueve a un compromiso a cada uno de nosotros, a que reasumamos nuestro compromiso. ¿Cuántos tienen un compromiso con Dios, amén? Cuando nosotros escuchamos esta palabra, nos conmueve, amén. Y nosotros venimos y sentimos que tenemos que cumplir siempre ese compromiso con Dios, amén. Comprobamos donde dice la palabra de Dios más adelante. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, amén. Pero hay una palabra ahí que dice en el versículo 12, amén: y temió el pueblo delante de Jehová, amén. Ahora nosotros venimos y experimentamos esa palabra y le damos un significado: y temió. Porque para usted, ¿qué significa la palabra temió, amén? Normalmente nosotros venimos y decimos tener miedo, amén. El hermano David temió, le tiene miedo. Ese es el significado que nosotros le damos, amén, porque normalmente así lo utilizamos hoy en día. Pero hay otro significado que nos habla, amén, en la palabra de Dios, y también significa reverencia, honor y respeto. Cuando usted le teme a Jehová, le tiene reverencia. Cuando usted le teme a Jehová, le tiene honor y también le tiene respeto a Dios, amén. Entonces eso significa también temió. Entonces este pueblo vino, temió a Jehová, le dio reverencia a Dios, amén, le dio respeto a Dios, veneraron la palabra de Dios, lo cual le garantizaba que la presencia de Dios, amén, porque le dijo: yo estoy con vosotros. Al tenerle honor, respeto y reverencia a Dios, Dios nos garantiza que esté con nosotros cada día, amén. Por eso nos habla la palabra de Dios y le damos este significado, amén. Entonces ese es el primer resultado de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que produce, que nos garantiza la presencia de Dios. Si nosotros venimos a la casa de Dios y le tenemos reverencia y respeto, Dios nos garantiza que Él está presente en nuestra vida todo el día. Dios nos garantiza que Él está presente acá y respaldando todo lo que nosotros hagamos día a día, amén. Eso nos garantiza. Como cristianos fieles, nosotros tenemos que tener la presencia de Dios siempre, amén. Entonces, así que dile al que está a tu lado, amén. Y el que no tiene nadie a su lado, el Espíritu Santo le dice más bien a usted que Dios está con usted, amén.
Y Dios está con nosotros, amén. ¿Cuántos lo creen que Dios está con nosotros en esta hora, amén? Dios está con nosotros, amén. Porque la presencia de Dios se siente, amén, cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo, amén. Entonces, si se le va a dar, désela a Dios, amén. Désela fuerte, que la gloria y la honra es para Dios, amén. Entonces, es importante buscar su presencia, amén. Solo cuando venimos a la casa de Dios, es importante buscar su presencia todos los días, amén. Es importante que nosotros vengamos y busquemos la presencia de Dios. ¿Para qué? Porque cuando lleguen los ataques del enemigo, podamos ser nosotros vencedores, porque a eso nos ha llamado el Señor, amén. ¿O cuánto nos ha llamado a ser derrotados? Yo no sé cuántos son derrotados, amén, aquí. Pero el Señor nos ha llamado a ser vencedores, amén. Yo no sé cuántos son vencedores o cuántos declaran esa palabra, que seamos vencedores para el Señor, amén. Cuántos nosotros tenemos que ser vencedores. Pero, como les decía al inicio, van a suceder cosas, amén, que traten de apartarnos de los caminos de Dios. Pero cuando nosotros buscamos la verdad de Dios, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, no va a existir nada ni nadie que nos pueda apartar de Dios, amén. No va a existir nada ni nadie que nos quiera hacer retroceder de la voluntad de Dios, amén. Cuando buscamos su presencia, amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Dile que está a tu lado, teme a Jehová, amén. Teme a Jehová, ya sabemos el significado, amén. ¿Se acuerdan qué significa? Respeto, honor, reverencia, amén. Así que cuando usted le dice a que está a su lado, teme a Jehová, es porque le está diciendo, tenle reverencia, amén. Tenle respeto, tenle honor al Señor, amén. Porque nosotros vamos a garantizar la presencia de Dios en nuestra vida haciendo eso, amén. Otro resultado de escuchar la voz de Dios es que hace que nuestro espíritu reaccione correctamente, amén. Y despertó Jehová el espíritu, dice ahí. Por eso les decía, dormidos en el espíritu, amén. Porque si estamos dormidos en el espíritu haciendo estas cosas, viene el Señor y nos dice, y despertó Jehová el espíritu. Dios va a despertar nuestro espíritu, amén. Dios nos va a despertar en esta hora, amén, si todavía estamos dormidos, amén. ¿Cuántos lo creen, amén? Entonces, el pueblo de ese entonces, al igual que hoy en día el mundo, a cómo actúa, amén, le había dado más importancia a las cosas terrenales que a Dios. Porque eso está pasando también hoy en día, amén. El mundo y aún los cristianos a veces nosotros le damos el segundo o el tercer lugar a Dios. Eso pasaba en ese entonces también, amén. El templo de Dios estaba en ruina en ese momento, a pesar de la reconstrucción, amén, que era lo principal. Por eso ese era el motivo por el cual Dios había movido el corazón del rey Sirón, para que liberara al pueblo del cautiverio, amén, y les ayudara a reconstruir el pueblo. ¿Cuál fue la razón principal, amén, por la que había terminado esa construcción? Por eso mismo, amén. Porque en ese entonces, ese pueblo ya le estaba dando el segundo o el tercer lugar a Dios y no el primero, a como nos manda la palabra de Dios, amén. Entonces está pasando eso mucho hoy en nuestra vida, que le estamos dando el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto lugar a Dios, pero no le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, porque se nos complica. Y es como les decía yo, no, me va a afectar esto, si yo le doy el primer lugar a Dios, me va a afectar esto, me va a afectar lo otro, y venimos y nosotros nos ponemos a pensar y más bien buscamos como quedarnos siempre ahí dormidos, amén, detrás de la sábana, amén, siempre, amén. Entonces la palabra de Dios causó en ese momento que el pueblo se despertara y reaccionara. Y eso es lo que causa la palabra de Dios hoy en día, que nosotros nos despertemos y reaccionemos, amén. Si estamos soñando, dejemos ese sueño, amén. Vivamos en la palabra de Dios, vivamos siempre en los caminos de Dios, amén. No permitamos que las cosas del mundo ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida, amén. Tenemos que buscar siempre nosotros la palabra de Dios y despertar nuestro espíritu, que es lo más importante, amén. Porque ¿qué dice en Efesios 5, 14 al 16? Puede leerlo ahí, amén. Ese versículo, hay una palabra en ese versículo que eso se lo va a decir el que está a su lado, amén. ¿Qué dice en 5, 14 al 16? ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu, la palabra
igual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Gloria a Dios. ¿Cómo le dice la iglesia a nuestro hermano Andrés? Que Dios lo bendiga y lo siga usando. Así que el que tiene a su lado, dígale, despiértate, amén. Si se está durmiendo, con mucha más razón, dígale, despiértate, amén. Despiértate tú que duermes, amén. Y eso nos manda el Señor, amén. Despertemos nuestro espíritu, amén. Para ir concluyendo, el tercer resultado que nosotros encontramos al escuchar la palabra de Dios es que nos mueve a obrar, amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios acá? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, amén. Entonces, ¿qué pasa con este texto? Amén. El Señor nos manda a que obremos en nosotros mismos, amén. Tenemos que obrar en nosotros mismos, amén. Porque si no estamos obrando, no hacemos nada, amén. Porque ¿qué pasa si nosotros no obramos a nosotros mismos? Es imposible que nosotros transmitamos lo que nosotros queremos decirle al pueblo, amén. Es imposible que nosotros le transmitamos al pueblo lo que no tenemos también, amén. Porque si yo no tengo algo, ¿cómo se lo voy a transmitir a usted también? ¡Aleluya! Es imposible que nosotros podamos transmitir paz, que yo le transmita paz y yo vivo peleando hasta con el gato y el perro, amén. Entonces tenemos que obrar con nosotros mismos, porque no puedo transmitir paz, amén, si estoy demostrando lo contrario, amén. No puedo transmitir fe si yo no tengo fe ni para curarme una cortadura en mi dedo, por así decirlo, amén. No puedo transmitirle esa fe si yo no la tengo, amén. Entonces tenemos que obrar en nosotros mismos. Yo no puedo transmitir amor, perdón y misericordia si yo no le demuestro amor a mi hermano, amén. Si yo no perdono a mi hermano, si yo no tengo misericordia con mi hermano, amén. Dios tiene mucha misericordia, amén. Y tenemos que llenarnos también de esa misericordia con nuestros hermanos, amén. Entonces yo no puedo transmitir amor si yo lo odio, lo detesto, no quiero verlo. Entonces yo no puedo transmitir ese amor tampoco. Entonces, ¿qué nos habla la palabra de Dios? Que obremos primero en nuestra vida, amén, para que nosotros después vengamos y transmitamos eso mismo que nosotros sentimos, amén. Aleluya. No podemos transmitir eso, amén. Entonces, obremos, amén. Tenemos que primero trabajar en el templo. Y cuando le digo trabajar en el templo, aquí la palabra de Dios me habla que trabajaban en el templo, amén, en la reconstrucción. Pero hoy en esta hora la palabra de Dios me hablaba, y espero que le hablen a sus vidas también, que trabajemos en ese templo, pero no me refiero a un cemento y los ladrillos, amén, que están alrededor. ¿Quién es el templo, amén? Nosotros somos el templo, amén. Entonces, obremos en nuestra vida, trabajemos en el templo, amén. Y eso nosotros lo podemos ver ahí, amén, que el templo de todo cristiano, que todo cristiano tenemos que edificar o reconstruir o fortalecernos, amén. Es en 1 Corintios 3:16. Si usted lo va a leer ahí, amén, lo puede leer, amén. Ahí lo encontramos, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer día a día, amén. Porque estas cosas, amén, que suceden, estas cosas suceden a veces porque no estamos atentos a la voz de Dios. Y a veces Dios quiere glorificarse en nuestra vida, amén. Pero antes que todo esto suceda, nosotros tenemos que reconstruir, amén. Tenemos que reparar o fortalecer ese templo. Si nosotros no lo reconstruimos, no lo fortalecemos, no lo reparamos, si hay un daño en nuestra vida y no lo reparamos, no vamos a hallar ese efecto de Dios en nuestra vida, amén. Entonces edifiquemos el templo, y al igual que en el tiempo de Ageo, hoy en día existen muchas personas que permiten que la obra de Dios sea detenida, amén, en su vida. Y esto le conlleva a que recibamos bastantes ataques espiritualmente, ¿no? Y cuando esto sucede, a veces nosotros dejamos de ver las bendiciones de Dios. Y nosotros vemos las dificultades en vez de ver las bendiciones de Dios, cuando Dios quiere bendecirnos día a día. Por eso es que nosotros tenemos que cada día escuchar la voz de Dios, estar atentos, amén, porque así nosotros aseguramos la presencia de Dios en nuestra vida.
Entonces, hoy se le hace la invitación y nos hace la invitación el Señor a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa invitación? Amén. Que escuchemos la voz de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros veamos grandes resultados en nuestra vida. Amén. Para que nosotros veamos grandes resultados en nuestra vida. Así que cuando escuchemos atentamente la voz de Dios, Dios nos va a hablar y nos va a decir: yo estoy con vosotros. Amén. Y Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén.